Y vuelvo a esta mesa de economía, Horst Greve. Gabriel Loza está a la distancia. Gabriel, ¿todo bien? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? ¿Todo en orden? Perfectamente, todo muy bien. Gracias. Gabriel está a la distancia por las fiestas navideñas, por eso mi agradecimiento también a Horst de acompañarnos hasta este diciembre para una evaluación de la economía en el mundo, que pasa siempre por las relaciones políticas. Si hay que hacer un dibujo general, Horst, ¿qué ha pasado con este 2022? Yo creo que el 2022 está marcado por una serie de signos que marcan direcciones diferenciadas. Creo que el acontecimiento geopolítico más importante ha sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha traído consigo un desorden internacional severo porque se han combinado dos tendencias. Una inflación que todavía no ha sido controlada en ninguna parte, han disminuido un poco los niveles inflacionarios que se tenían previstos más o menos en el mes de agosto, septiembre, pero todavía el nivel de la inflación en el mundo es muy alto. A eso se le acompaña con una recesión que se pronostica que se incorporará al 2023 y probablemente más tiempo. Son malas noticias para América Latina, puesto que por el nivel de endeudamiento que tiene la región, el endurecimiento de las condiciones financieras en el mundo va a traer consigo serios problemas. ¿Qué dice el primer párrafo de la evaluación de la CEPAL del fin de año del 2022? Que entre 2014 y 2023 va a haber una recesión latinoamericana equivalente a la que hubo en los años 80, cuando tuvimos la década perdida por razones de la deuda externa y los programas de ajuste. O sea, América Latina sufre un shock feroz hace prácticamente 40 años y repite otra vez en esta década del 2014 para adelante. ¿Dentro de América Latina hay mejores o peores comportamientos? Hay diferencias, pero año con año se van cambiando las posiciones en el desempeño de las economías, puesto que el desorden que ha traído consigo la guerra, el desabastecimiento en materia de alimentos, energía y de fertilizantes, ha beneficiado a algunos países exportadores. Los exportadores de hidrocarburos, de gas, de petróleo han tenido un buen desempeño en el año 2022. Los que han tenido que importar energía, importar alimentos y demás han entrado en una situación complicada, han disminuido sus tasas de crecimiento. Los que estaban bien en el 2021, el rebote después de la pandemia, hoy en día no están tan bien y para el próximo año hay una recomposición donde a todos les va a ir peor de lo que les fue el 2022. O sea, el panorama general es malo, a futuro, y muestra que la región tiene problemas de gobernanza, tiene problemas de estrategia, tiene programas de fijación de objetivos y de recuperar la integración regional. Exacto. Que es una defensa nuestra frente a los acontecimientos del mundo. El cierre lamentable en términos políticos es lo que está ocurriendo todavía en Perú, con un quebranto constitucional gravísimo, donde el presidente Castillo quiso cerrar el Congreso, y en lugar de que eso ocurra lo han destituido. Entonces, con figuras que permite su constitución. Es muy complicado. Bueno, el análisis es que también en otras partes del mundo hay el doble poder que se les entrega para superar crisis. Por una parte, el jefe de gobierno, el presidente de la República, lo que se llame la autoridad suprema, tiene potestad para convocar a nuevas elecciones y cerrar el Congreso. Pero el Congreso también tiene la posibilidad de hacer por mayoría, someterlo a una revisión de su mandato y eventualmente desbancarlo. Lo que ha explicado varias crisis en la política peruana, pero no quiero salirme, podemos volver al tema peruano, a la crisis peruana, sobre la evaluación que hace Horst, Gabriel.
¿Tú firmas todo lo que dice Horst? ¿Quieres incidir en algo? ¿Quieres matizar algún punto? Bien, muchas gracias por poder participar en forma virtual. Horst me parece que ha hecho un buen marco, un buen análisis y empezó señalando que no son buenas noticias para América Latina. Y en verdad, antes cuando el mensajero traía malas noticias, en la antigüedad se lo mataba. Lo mismo a los embajadores. Esperamos que no suceda lo mismo con los economistas, porque después de la resaca del Mundial, yo creo que vamos a enfrentar varios problemas económicos. Yo quisiera, si me permiten, compartir una presentación con PowerPoint que tengo para puntualizar los aspectos que ya han sido analizados por Horst. Adelante, adelante, Gabriel, cuando tú digas. Ahí estoy. Enseguida la crisis vemos el cuadro. A ver, ahí está. Lo vemos perfecto, Gabriel. Sí, todo bien. Gracias. La crisis que atraviesa la economía mundial primero fue el resultado de la crisis post-COVID, con el problema ya que hemos visto del encierro y los rebrotes de la pandemia en China. Hasta ahora China está con rebrotes y con medidas de aislamiento que ahora se han flexibilizado. Te escuchamos, Gabriel. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, estamos en la crisis post-COVID y los rebrotes de la pandemia que apuntan a una estanflación. Exacto, que contribuyó a una caída de la producción y también al aumento de los precios. Pero las otras dos crisis que se juntan son las crisis de aumento de la tasa de interés. Es una crisis autoprovocada por los bancos centrales. Y junto a eso viene la otra crisis, que es la guerra provocada por Rusia, la invasión, pero las sanciones provocadas por los países de la OTAN. Y esto está configurando una tendencia a la desglobalización. Si juntamos los tres insumos, nos damos a este proceso de inflación que se está viviendo a nivel mundial. ¿Por qué digo una parte de crisis autoprovocada? Es porque los bancos centrales de los principales países y también de América Latina subieron sus tasas de interés, hicieron más caro el dinero, el costo del financiamiento y para nosotros el costo de la deuda. Y estos son los incrementos de las tasas de interés actuales que están en la economía mundial. Y uno ve que en América Latina, Colombia y Chile están con unas tasas por encima del 10%. ¿Hay alguna explicación para estos dos países? Llama la atención estas dos torres, Gabriel, Chile y Colombia. Sí, llama la atención porque en América Latina, Chile fue uno de los primeros países en subir su tasa de interés, antes inclusive que la tasa de interés de la Reserva del Banco de Estados Unidos. Y se adelantó cuando ve su proceso que iba a haber de inflación según el análisis del Banco Central. Y desde Colombia siguió. A lo que voy es que estos dos países siguieron aplicando en forma más ortodoxa, incluso que los países desarrollados, el papel de la política monetaria. Se adelantaron a que venga la inflación, pero contribuyeron a aumentar la inflación. Es decir, están con tasas muy elevadas en comparación a las tasas internacionales. Según el neoliberalismo, deberíamos tender a que las tasas internacionales sean también similares. Y eso no sucede. Mi opinión es que hubo una sobrereacción de los bancos centrales de América Latina, principalmente de Chile, Colombia. Y también siguió Brasil y otros bancos. Y el resultado es la inflación. Encontramos que la de Chile a 12 meses, en noviembre, está en 13.3%, Colombia 12.5%. Y lo que es
muy relevante es la alta inflación en los países desarrollados, como en el área del euro del 10%, como si fuera América Latina, y Estados Unidos con el 7%. En este panorama uno ve la tasa de Bolivia, que no es propaganda, sino es un dato que uno observa en comparación a esta tendencia. Y junto al tema de inflación viene el tema del crecimiento. América Latina, según la CEPAL, su último estudio que informó Horst, señala que América del Sur este año crece 3,7, pero después va a disminuir su crecimiento próximo año a 1,0. Por lo tanto, es una proyección a la baja. Y de los países que este año han crecido, uno puede ver los casos de Colombia, que está con buen crecimiento, pero Chile con un crecimiento bajo. El pronóstico de la CEPAL es que en 2003 Chile entrará en recesión. En y ese ese cuadro, es el único país de América del Sur que está ahí. ¿Sí? te tengo que preguntar sobre Venezuela, Gabriel, en este cuadro. El petróleo. Venezuela ha tenido problemas en cuanto a compilación de estadísticas y todo eso. Ahora la CEPAL ha estandarizado y los datos que presenta es de un alto crecimiento de 12%. Ahora, lo que uno puede explicar es que también este alto crecimiento se deriva de que antes ha estado con muy bajo crecimiento negativo. Por lo tanto, hay también un efecto rebote. Pero gráficamente, el dato es que Venezuela está entre los países de más alto crecimiento y Chile está con los países de más bajo crecimiento. Y el tema es que aquí tenemos, después de la resaca del Mundial, vamos a tener una FIFA, un mapa de la FIFA de la estanflación. Que quiero simplemente explicar este cuadrito, qué significa. Este cuadrito significa combinar la inflación. ¿Quiénes están con inflación? Con los países que están con crecimiento o sin crecimiento. Por lo tanto, la mejor situación sería una situación de baja inflación, debajo del 3%, en torno al 3%, y el crecimiento. ¿Quiénes serían los países con más crecimiento? En el caso de América Latina, Panamá es el país con más baja inflación. Después ya Bolivia está por encima un poco del 3%. Pero están con crecimiento moderado, que quiere decir en torno al 4%. Si uno ve el lado contrario, donde debería estar alta inflación con recesión, ya no es bajo crecimiento, sino es crecimiento cero. Y en esa área está Rusia actualmente, Reino Unido entra este tercer trimestre, Chile empieza el cuarto trimestre a entrar y el próximo año, y el área del euro empieza a entrar el próximo trimestre del próximo año. Esto no quiere decir que hay distintas combinaciones de manejo de política económica de baja inflación o alto crecimiento. Y bueno, Argentina y Turquía están entre los campeones de la inflación, están en torno al 100%, ambos Argentina y Turquía. Por lo tanto, uno puede visualizar que es un mapa de distintas combinaciones. Uruguay y Colombia con alta inflación y alto crecimiento este año, pero hay que ver lo que va a pasar el próximo. Por lo tanto, aquí tenemos un mapa de la FIFA, pero combinando crecimiento e inflación. Ese era el mensaje de que hay distintas opciones y cuando analizamos el país hay que ubicar en el contexto donde están las economías vecinas y a nivel mundial. Gracias, Gabriel. Voy a poner, de repente, volvemos a poner el cuadrito en la pantalla para mostrársela nuevamente a Horst, conocer un poco sus observaciones. Y acá hablaba del cuadro de la FIFA de la economía, dice Gabriel,
en Argentina no puedo sino volver a traer este meme producido por los propios argentinos en medio del Mundial cuando jugaban con Países Bajos, que decía: esta tarde Países Bajos versus sueldos bajos. Es el humor argentino. En todo caso, que sin duda en América Latina es un punto de atención, pero hay otras categorías que llaman la atención, Horst, porque los tamaños de las economías son distintas, pero podemos encasillar economías distintas, pero bajo coordenadas similares. No sé si este cuadro te ha parecido útil. El desorden que vemos en las cifras de América Latina, en todos los indicadores y en todas las variables, está demostrando que lo que hace falta son conexiones internas de tal manera que haya una economía altamente conectada entre los países. Resulta que todos los países están más conectados con el exterior que con sus vecinos. Primera observación, esto debilita a América Latina porque aisladamente cada economía o cada país, cada gobierno difícilmente va a navegar en medio de la tormenta que tenemos en los próximos años. Segunda observación, llama la atención que Chile y Colombia, dos países que han cambiado la orientación de política económica y la orientación política en general de sus gobiernos, estén aplicando medidas de lo más neoliberales, como es el combate a la inflación mediante alza de las tasas de interés. Esto está demostrando aquí que las nuevas izquierdas, los nuevos gobiernos progresistas están aplicando visiones relativamente conservadoras y ancladas en paradigmas antiguos para la gestión ¿Conservadores y no recomendables, Horst? No recomendables, porque estamos viendo que al dar una medida monetaria para combatir la inflación, lo que hacen es empujar la inflación más allá, en lugar de contenerla, como es el caso que demuestra con su ortodoxia Bolivia, porque Bolivia tiene una inflación baja, pero porque esa inflación está sofocada, y está sofocada mediante una cantidad de subsidios, mediante una cantidad de control de precios, etcétera, y mediante un tipo de cambio que favorece las importaciones, pero la inflación no se traduce en deterioro de las condiciones de la gente. En cambio, cuando la inflación llega a esos extremos y las tasas de interés están por las nubes, entonces sufre más la gente que lo que sufre cuando se aplican medidas de tipo heterodoxo para contener la inflación. Yo creo que estamos viendo algo relativamente complicado después de haber tenido unas décadas en el pasado, de los años 50 hasta los 80, de desarrollismo, de los 80 a los 2000, 2005, tuvimos neoliberalismo, después tuvimos el estatismo acompañado de cambios en la orientación de los gobiernos, pero tampoco nos ha ido bien y ahora estamos, yo diría, perplejos. No tenemos recetas que estén a la altura de las necesidades de la gestión política económica. Entonces, ¿solo en América Latina o en el mundo? No, pues los europeos están unificados, las 34 economías de Europa tienen un comportamiento mucho más acompasado entre ellas. ¿Y de qué color dentro de las categorías que acabas de mencionar? Bastante conservadores. Bueno, ¿y por qué pueden hacerlo? Porque tienen enorme cantidad de recursos para sustituir lo que les falta ahora, que es el gas ruso, que les ha creado un problema gravísimo inflacionario y que lo están atendiendo con entrega de dinero, con subsidios a la gente y asistiéndose entre ellos de tal manera que se nota la integración sirve. Una integración inteligente, bien administrada, sirve mucho mejor que el llanero solitario haciendo su carrera por su cuenta en lugar de estar en el concierto de los países, ¿no? Entonces, vemos una situación que
difícilmente se puede caracterizar como el origen de un nuevo paradigma del futuro. Yo creo que estamos viendo una situación muy compleja. Los países árabes están con una situación excepcional porque de lo que era en el pasado una caída de las expectativas y de las perspectivas de hidrocarburos, petróleo, gas en el futuro, con la crisis de la guerra en Europa, otra vez están expresándose enormes cantidades de demanda para el abastecimiento que ellos suministran. Entonces, hay en el mundo no solamente de Europa, los países del sudeste asiático, los países latinoamericanos, hay un nuevo grupo emergente en el mundo que son los países árabes proveedores de petróleo, que van a tener un poder en el futuro grande. Lo han demostrado en el Mundial de Qatar y yo creo que esto se va a continuar en el futuro porque ellos tienen un recurso natural que por de pronto es el que está utilizándose con mayor necesidad en todas las economías, que antes estaban tratando de hacer una transición de la dependencia de hidrocarburos fósiles a economías renovables. Eso se ha postergado en el tiempo y es la frustración de las movilizaciones de jóvenes contra las pocas medidas que se están haciendo para evitar el cambio climático. Pero la guerra ha transformado eso y ha obligado a que se regrese a la producción de carbón, retrasando a la producción la transformación. de energía, que atendiendo la transformación, esto está frustrando a los jóvenes que están aplicando nuevas medidas de protesta en Europa, pero algunas de ellas no poco peligrosas y preocupantes, que las están tratando de evitar, que se pegan a las calles. De tal manera que resulta que están bloqueando los jóvenes en Europa, la nueva generación que se llama, con medidas que van más allá de lo que eran las protestas y las medidas de oposición en el pasado. O sea, se está despeinando Europa también. Europa está en una situación grave, pero con matices diferenciados entre los diferentes países, en lo político, en lo social, pero en la parte económica van ahí, digamos, acompañando su proceso de integración, que tiene una moneda única. Eso es lo que hace que Europa esté de una manera más o menos similar en su movimiento cíclico. Nos quedan 2 minutos. Gabriel, ¿tienes algún apunte de cierre antes de cerrar este piedra, papel y tinta económico? Bueno, señalar que para el 2023 la recesión va a ser diferenciada, es decir, son los países adelantados los que van a tener el problema y los emergentes van a disminuir su crecimiento, pero no van a entrar la mayoría en recesión. Por lo tanto, hay un comportamiento diferenciado. Y la inflación va a tender a disminuir, pero de sus niveles altos, pero es muy difícil que vuelvan a niveles bajos del 2 o 3% que antes había. La lección para el país es de que tenemos, como en un partido de fútbol, adecuarnos a los cambios del partido, del primer tiempo, del segundo y de la larga. Y espero que la economía boliviana pueda fortalecer su sector externo, el necesario financiamiento para eso y una priorización de la inversión pública y el manejo del gasto público. Ese sería mi mensaje para el 2023. Es un año de desafío. Gracias, Gabriel. Gracias, Dobles, por hacer la tarea a distancia y estar con nosotros cuando tú ya estás en tu etapa fin de año. Lo valoro mucho y nos veremos ya acá presencialmente el 2023. Así que te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este fin de año.
Gracias. Saludo a Jorge, al equipo, a Oscar, a ti y a todo el Felices equipo de la fiestas, Razón. felices fiestas. Gracias, felices fiestas. Gracias, Gabrielosa. Al despedirnos, tal vez la conclusión y un poco la perspectiva para el 2023, Horst, Bueno, sobre todo en el país. Yo diría que el país va a encontrar desafíos enormes porque se ha desorganizado la gestión política y hoy en día tenemos una dificultad que se ha manifestado en la aprobación del presupuesto general de la nación. Y por lo tanto, es de desear que no solamente se haga un esfuerzo comunicacional y de mostrar resultados en lugar de tratar de mostrar también que hay un horizonte favorable, porque Bolivia tiene condiciones apropiadas en los próximos años para mejorar su situación actual, que no ha sido muy bien acompañada por la política económica. Yo creo que tenemos una combinación de elementos que deben ser atendidos. La exportación del oro, por ejemplo, tiene dos problemas: una tributación muy baja, pero un envenenamiento con mercurio de los ríos. Entonces, no podemos mirar solamente que crece la exportación de oro, tenemos que ver también las otras cosas, ¿no? Entonces, yo le deseo a la familia boliviana un año 2023 en que se vayan solucionando los problemas del país mediante diálogo, y más diálogo, mediante una comunicación de parte del gobierno, sin apelar a maquillajes, sino la realidad que está vigente, y creo que deberíamos hacer un voto por la sensatez en nuestros liderazgos políticos para una concertación nacional que nos lleve a mejores posiciones en el concierto de un desorden internacional que, como se dice, cuando los elefantes se pelean, lo que sufre es el pasto.